Bueno, a medida que las técnicas diagnósticas y terapéuticas se vuelven más sofisticadas y el número de profesionales que actúa en cada proceso es mayor, aumenta el riesgo de que ocurran eventos adversos. Un evento adverso es cualquier daño real o potencial que producimos al paciente y que tiene que ver más con la asistencia sanitaria en sí y no con la enfermedad que el paciente sufre. Entonces, cuando hablamos de seguridad del paciente, nos referimos a la ausencia, prevención o minimización de los eventos adversos dentro de la atención sanitaria. Hablemos del área quirúrgica. El área quirúrgica es sin duda una de las áreas asistenciales más complejas y hostiles. La propia naturaleza de la intervención quirúrgica, la participación multidisciplinaria, la necesidad de comunicación y trabajo en equipo constante, las condiciones de presión asistencial y la alta frecuencia de tomas de decisiones inmediatas hace que el área quirúrgica sea el entorno propicio para la existencia y aparición de los eventos adversos. Es importante mencionar que en 1999 se publicó el documento de Rares Humano, el cual concluyó que 98.000 personas mueren al año en los Estados Unidos como resultado de errores en los procesos de atención sanitaria. Estas cifras situaron a la mortalidad por estos errores en los primeros sitios, incluso por encima de la mortalidad producida por accidentes de tránsito, por cáncer de mama y por SIDA. Ahora, ¿por qué nos equivocamos? ¿Por qué existen los eventos adversos? Bueno, una respuesta sería que la condición humana de por sí está ligada al error. En la atención en salud es razonable esperar que ocurran errores, ya que el personal a cargo de una tarea, o múltiples tareas, ¿no? Porque vamos a decir la realidad. Y no solo que tiene múltiples tareas, sino que también está a cargo de un paciente o de varios pacientes. Entonces, tiene que estar pendiente de todas estas cuestiones y también del funcionamiento de múltiples equipos y múltiples variables de este entorno quirúrgico y en el día a día. Entonces, como dijimos, la condición humana en sí y en general está ligada al error en cualquier profesión, en cualquier actividad. Y la respuesta primaria del ser humano cuando ocurre un error es buscar al culpable y castigarlo. Con cada caso de daño o muerte de un paciente a causa de un error y que trasciende a la opinión pública, a los medios de comunicación, la familia, las instituciones, buscan culpar a un individuo para aplicarle un castigo ejemplar. Pero sin embargo, esta acción no asegura que el mismo error no se vaya a repetir, y hasta les diría en la misma institución. El impacto de estos perjuicios que los errores en la atención sanitaria pueden provocar, causó que las principales organizaciones sanitarias a nivel internacional, múltiples ministerios, ¿sí?, de los países, hayan desarrollado proyectos y estrategias de prevención y control. Por eso vamos a hablar un poquito de la Alianza Mundial, del primer reto y el segundo reto de seguridad del paciente. Entonces el primer reto fue que se centró en la prevención de las infecciones y la higiene de manos como medida de prevención. Pero en el 2008 inició el segundo reto mundial que pone los reflectores, ¿no?, en nuestras áreas de quirófano. ¿Por qué? Porque es justamente el reto de la seguridad del paciente, titulado La cirugía segura salva vidas. Y se presenta y se trabaja un manual de recomendaciones con 6 metas mundiales planteadas para asegurar la seguridad del paciente dentro de un área quirúrgica. Entonces, vamos ahora a pasar por cada una de las metas, y bueno, voy contando un poquito cada una, algunas nos competen mucho más que otras, ¿no? Vamos a comenzar con la meta número 1, que es la correcta identificación del paciente a través de las pulseras. Las pulseras nos permiten incorporar datos, alertas, haciendo los procesos más seguros, los procesos de atención a este paciente mucho más seguros. Las mejores pulseras son las de las impresoras térmicas, con resistencia a los productos químicos, más utilizados en los centros hospitalarios.
y fabricados con materiales no irritantes, sin látex y hasta con aditivos antimicrobianos. Pero ¿no? Hay pulseras de diferentes precios, con lo cual tenemos que saber con qué presupuestos contamos en los sanatorios o instituciones, ¿no? Y adaptarnos a esto, ¿no? Pero claramente que nuestra finalidad es la identificación de los pacientes por medio de las pulseras. Hay que saber, como dijimos, hay una gama, un abanico de precios en este tipo de pulseras de identificación. Vuelvo a decir, desde las pulseras que tienen impresiones hasta del rostro del paciente, pero si uno no tiene alcance, pueden alcanzar por lo menos a las pulseras más económicas, que son las de auto llenado. Vuelvo a decir, hay que adaptarse a los presupuestos de cada una de las instituciones. También hay que entender las ventajas que nos brindan las pulseras de identificación. Claramente facilitan la identificación visual para todas las personas que trabajan con el paciente, disminuyendo la posibilidad de los errores, brindan seguridad al paciente de que está recibiendo la asistencia adecuada a su situación, a su enfermedad, a su patología, y permite también la utilización de un sistema de alerta por color, ¿no? Que obviamente a la distancia, al estar acercándonos al paciente, podemos identificar si el paciente ya tiene algún tipo de alerta, como por ejemplo la pulsera amarilla, que es alerta de posibilidad de caída, que es otra de las metas internacionales, por eso la nombro. La segunda meta es mejorar la comunicación verbal y escrita. Y acá podemos tomar esta meta desde en dos puntos, ¿no? Hay que mejorar la comunicación verbal y escrita entre los profesionales que están dentro del quirófano. ¿Sí? Todos los que trabajamos con el paciente tenemos que asegurarnos que nuestra comunicación sea clara. Pero también hay que prestar atención al otro tipo de comunicación, que es entre los profesionales y los pacientes. ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, letras ilegibles, indicaciones que no se entienden, que no podemos entender nosotros, imagínense los pacientes, o hablarle en terminologías que los pacientes no entienden. Entonces, tenemos la obligación de poder comunicarnos con los pacientes claramente y asegurarnos también que cuando lleguen el día quirúrgico hayan entendido las indicaciones. ¿Sí? En este punto voy a hacer un parate para comentarles que en muchas provincias se está trabajando con consultorios en prequirúrgicos, ¿sí? En instituciones privadas que están certificadas, ya muchas de ellas los tienen en funcionamiento, y son consultorios multidisciplinarios donde el paciente, antes de su cirugía, va a recibir de forma clara y segura y protocolizada todas las indicaciones que el equipo multidisciplinario tiene preparada para que ese día el paciente llegue en condiciones, ¿sí? Así que este es un punto que podemos, Pau, llegar a trabajar más adelante para otra charla, porque ya sé que hay proyectos como por ejemplo el que se fue publicado hace poco en la provincia de Tucumán, donde una licenciada instrumentadora quirúrgica presentó el proyecto y fue aprobado. Así que es interesante que sepamos esto y que quizás podamos tomar esto para una próxima charla. La meta número 3 es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. Si bien sabemos todos que no tenemos los instrumentadores quirúrgicos competencia en la administración de los fármacos, ¿sí? No todas las instituciones tienen técnicos de anestesia, no todas las instituciones tienen farmacéuticos dentro del área, y a veces la preparación de las bandejas anestésicas o el acomodar pedidos de farmacia está en manos de los instrumentadores quirúrgicos. Acá no estamos debatiendo en este punto si el quirófano el personal de quirófano tiene que ser tal o cual, ¿sí? Vuelvo a decir, un instrumentador con ningún concepto va a pasar fármacos y administrar fármacos ni sangre, pero la realidad es que acomodar pedidos y organizar una farmacia muchas veces sí está a cargo de nosotros. Entonces, ¿qué me gustaría que nos quede de esta charla? Vuelvo a decir, creo que esta charla es una charla que va a abrir múltiples encuentros, ¿sí? Con múltiples profesionales para que puedan desarrollar cada uno de estos temas. Dos puntos me parecen súper interesantes para que nos podamos llevar y debatir.
Primero, que en el quirófano donde cada uno trabaja, tenemos que tener bien claro cuáles son los medicamentos que tenemos que denominar como medicamentos de alto riesgo, ¿sí? Estos medicamentos son aquellos que cuando se utilizan incorrectamente presentan un riesgo elevado de causar daño grave. Entonces, de manera conjunta hay que realizar reuniones entre las diferentes especialidades y los diferentes integrantes de esta área quirúrgica y ponernos de acuerdo en cuáles son las denominaciones de los medicamentos de alto riesgo y claramente tenerlos con un proceso muy estricto de su entrega y su control, ¿no? Dentro del quirófano. Y después, saber cuáles son los medicamentos LASA que tenemos dentro del área. ¿Qué son los LASA? Es un término que son siglas en inglés, pero la traducción sería lucen similares y suenan similares. Y ustedes ahora hagan memoria de las posibilidades en el quirófano de cuando van llegando los pedidos y las diferentes drogas y diferentes farmacéuticas, lo que vemos, primero, medicamentos, bueno, en packaging que tienen los mismos colores, en este caso tienen diferentes tamaños, pero cuando uno tiene una tarea reiterativa, a veces se guía por colores, por lo que está mal, ya lo sé, pero tenemos que asegurarnos que en el caso de que haya medicamentos o soluciones con los mismos colores que puedan, como en este caso el formol, es un medicamento que es una solución que hay que tenerla súper identificada porque en el caso de aplicar formol, que muchas veces, este también es un tema a tratar, el formol no tiene que estar dentro del quirófano, si bien tiene que estar dentro del área, no dentro del quirófano, tiene que estar restringido, y tenemos que empezar a trabajar con las campañas de no se llenen frascos de lidocaína o no, estos que se llenan para muestras biópsicas, que no se rellenen con formol y se lleven a los quirófanos bajo ningún concepto. Hay un montón de incidencia de pacientes que se les ha colocado por error, se les ha infiltrado por error formol en vez de en alguna silocaína, algún fármaco anestésico. En este caso, cuando pasa esto de tener dos envases de las mismas, muy similares, lo que hay que hacer es marcar el envase más peligroso por medio obviamente, de fibrones, por medio de estampillas, ¿sí? Y claramente dentro de la farmacia hay que colocarle en las dos puntas diferentes, lo más alejado posible, e identificar claramente de que hay un medicamento que es similar. También nos encontramos con esto, ampollas mismo tamaño, mismo color y misma tipografía. Por eso, el día que preparo la charla, voy a la farmacia y saco fotos y tenía para elegir entre 10 fármacos que eran similares. Así que este es simplemente un ejemplo que les quería traer. Y en este caso, lo que recomiendo claramente, lo recomiendo desde esta charla básicamente informal, porque creo que hay que hacer una charla para mostrar las posibilidades de los manejos de drogas seguras dentro del área. La marcación que hacemos es, elegimos el fármaco más peligroso y se hace un etiquetado alrededor de él para justamente un reetiquetado, ¿sí? Para señalarlo. Bien. Meta internacional número 4, y acá tengo que señalar dos puntos importantes. ¿Sí? La meta internacional número 4 habla de garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y el paciente correcto. Bien, herramienta 1, el checklist en todas las áreas quirúrgicas, el checklist a todos los pacientes quirúrgicos. No podemos permitir que a esta altura estemos todavía con instituciones o con instrumentadores que desconozcan el checklist o instituciones que no apliquen el checklist. Pau ya lo charlamos, tuvo la amabilidad de compartir conmigo unos resultados de una encuesta que hicieron en la página de Instrumentadores Quirúrgicos Argentinos, y los resultados son los siguientes. Se preguntaba en ella si realizan el checklist. 221 instrumentadores dijeron que siempre, 29 a veces, 35 nunca, y 16 preguntaron qué es el checklist. En base a esto, claramente la próxima charla va a ser sobre checklist. Así que bueno, espero que nos puedan acompañar en la siguiente disertación, que será en el próximo mes seguramente. Así que
yo, como sé que vamos a desarrollar el checklist en otra charla, voy a hacer un parate y vamos a hablar de la marcación del paciente, ¿sí? De esta meta, la meta número 4, pero de la marcación, porque los problemas relacionados con una incorrecta identificación, especialmente con procedimientos en el lugar equivocado, se producen más frecuentes en las cirugías ortopédicas, seguida después por la cirugía general y la neurocirugía. La cirugía ortopédica, la mayoría, en los procedimientos quirúrgicos son en estructuras anatómicas pares, con dos lados y frecuentemente sin que haya signos externos de la patología. Entonces, la zona con mayores incidencias, con incidencias más frecuentes, son la rodilla, seguida por el pie y el tobillo. Pero el procedimiento en el que más frecuentemente se produce este tipo de problemas, de incidentes, es la artroscopía de rodilla, a tener en cuenta, ¿sí? Recién en 1994, la Asociación Canadiense de Ortopedia recomendó por primera vez la marcación con un rotulado indeleble en la zona quirúrgica, recién en 1994. Ahora, ¿cómo marcar? Bueno, ¿cómo marcar? ¿Dónde marcar? ¿Con quién marcar? ¿Quién verifica la marca? Esto tiene que ser un proceso, tiene que ser un proceso armado por todos los miembros del quirófano, con todos los equipos de traumatología. Tienen que llegar a un acuerdo y decidir si van a marcar con sí, con no, con cruz, con flecha, ¿sí? Y quién va a marcar y dónde lo va a marcar y quién va a verificar la marca, ¿sí? Obviamente que tenemos gastos mínimos. Fíjense, esto, por ejemplo, es lo que acabo de compartir acá arriba, es un cartel que se puede imprimir, que todos ustedes lo pueden hacer en un Word, e imprimirlo y pegarlo en una cartelera o en un pasillo del quirófano, y que dice algo muy simple. Antes de que el paciente entre al quirófano, ¿marcó el sitio quirúrgico? Este cartel fue presentado, si no me equivoco, en el Hospital Garrahan. Estaba la imagen del Hospital Garrahan con este cartel, el cual yo repliqué en el quirófano donde soy jefa, y llama la atención. Llama la atención. Cuando se pone algo así, la gente, ¿no? Tengo un proceso de marcación dentro de mi quirófano, pero tenemos que involucrar y que la gente, que sea algo visible. Fíjense, esto que ven acá es un flyer, un boceto que usó la Asociación de Traumatología de los Estados Unidos, donde hicieron una campaña que decía, ponga su firma, firme al paciente, ¿sí? Márquelo, involúcrese. Es muy importante esto, somos un equipo, tenemos que dar seguridad, tenemos que pensar entre todos y dar seguridad en este contexto quirúrgico. Después tenemos la meta internacional 5, que habla sobre la higiene de manos, reducir el riesgo de infecciones asociadas a la atención médica con lavado de manos. Vuelvo a decir, acción muy sencilla. Ustedes si googlean y ponen los 5 momentos para la higiene de manos, van a poder obtener esta fotografía que se puede imprimir y se puede pegar donde están los lavabos, donde están las salidas de los quirófanos. Siempre el poner gráficas señaléticas en el quirófano, en no poner textos grandes, en ser muy conciso, ayuda muchísimo en el día a día. ¿Sí? Entonces yo recomiendo, vuelvo a decir, obviamente trabajar con infectología, trabajar con la bibliografía que se puede encontrar, que yo después les voy a decir cuál es la que recomiendo humildemente para que puedan acceder en forma gratuita en internet, ¿sí? Pero esta señalética es fundamental poder ponerla y recordar, sobre todo en estos momentos donde estamos transitando una pandemia todavía, debe tenerse en cuenta que el uso de los guantes no reemplaza la higiene de manos. El guante, la manopla, a veces es más peligrosa porque causa una falsa seguridad de limpieza, ¿sí? Y el guante, si no lo lavamos y si no lo cambiamos, es tanto o peor que tener las manos desnudas, ¿sí? Entonces, vamos con la última meta, que es reducir el riesgo de caída.
El riesgo de caída estadísticamente no tiene altas incidencias dentro del quirófano, por suerte, porque claramente los pacientes están en movimiento constante. En movimientos me refiero, ¿sí?, a sus transferencias y su movilidad dentro del quirófano. Normalmente los índices más elevados de caída se dan en las zonas de internación, UCO, UTI o UCIs. Entonces, nosotros tenemos el riesgo. Yo he descubierto o he podido vislumbrar dónde están las áreas de riesgo dentro del quirófano de caída, que es obviamente en la internación, donde las instituciones tienen cirugías ambulatorias, donde tienen área de internación ambulatoria, en la recuperación posanestésica, en el área de recuperación posanestésica, y sobre todo cuando se bajan las barandas o las barandas están en malas condiciones. Así que el mantenimiento del mobiliario es fundamental, que nos asegure que un paciente que se mueva y se apoye con su peso contra una baranda no se va a caer. Y también claramente en la utilización, si el que tenga la posibilidad, porque claramente no todos tenemos la posibilidad de tener un sistema de marcación por pulseras de color, ¿sí? Pero el que tenga la posibilidad marque a los pacientes que tienen riesgo de caídas, ¿sí?, con su pulsera identificatoria de color. Ahora, ¿cuáles son los factores que contribuyen a los errores? Vuelvo a decir, esto es una base de estadística. Los factores son múltiples, pero bueno, voy a nombrar 3 o 4 que me resultan interesantes, ¿no? Que son los problemas de comunicación entre el personal del equipo quirúrgico, la falta de señalización de la zona a intervenir, no utilizar el checklist, la lista de verificación y el parar el tiempo dentro del quirófano, y la falta de cumplimientos de los protocolos, si los hay dentro del quirófano, o la ausencia de normativas, la falta de manuales de normas y procedimientos dentro de los quirófanos, ¿sí?, y la falta de procesos y procedimientos dentro de las áreas. Esto es para desglosar, para llevarlo, para pensar y para debatir. Acabo de nombrar y de enumerar muchas acciones, muchas de ellas con costos muy bajos o a veces casi nulos. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué es esto? ¿Falta? ¿Qué nos pasa? Tenemos falta, nos falta capacitarnos, nos falta trabajar como equipo, nos falta sentarnos y decir, no hablemos más de la seguridad del paciente porque está de moda y porque todos hablan de seguridad del paciente. Hablemos de hechos, contemos lo que pasa. ¿Qué nos pasa en los quirófanos? Porque uno de los problemas es que los errores que suceden en el área se ocultan. Y si ocultamos los errores, lo único que vamos a generar es no generar de esos errores procedimientos, ¿sí?, procesos, perdón, que nos aseguren que ese error no va a suceder nunca más. La realidad es que encontrar culpables y señalar al culpable, lejos de beneficiar a una organización, la perjudica, porque la culpa llega con un castigo y el mismo genera miedo. El sentimiento de miedo en las personas produce la necesidad de ocultar el error para no ser perjudicado en lo personal y en lo laboral. Entonces, con este comportamiento se pierde la posibilidad de encontrar el error y de analizarlo y de aprender de él para evitar su repetición. Y es imprescindible poder instaurar la cultura de aprender de los errores. Podemos decir que errar es humano y esperar un rendimiento impecable del personal que trabaja en este entorno tan complejo, tan hostil y tan estresante no es realista. Para evitar que las personas cometan errores, hay que situarlas en un entorno a prueba de errores y que los sistemas, las tareas y los procesos estén bien diseñados y que los instrumentadores en conjunto y con múltiples profesionales trabajen y se aboquen y que generen estos protocolos, estos manuales de normas de quirófano, manuales de infectología, ¿sí?, manual de procedimientos. Fíjense, yo en el escritorio donde estoy, ¿sí?, que es como una barra, tengo todos los manuales, al cual tienen todos libre acceso. Les quiero dejar esta cita que justo antes de comenzar la charla la pude leer y me gustó y la quiero compartir. Esta cita, bueno, después le voy a decir quién la hizo, pero es interesante, escuchen.
En medicina y en cirugía ocurren errores al igual que en otras facetas de la vida. Sus consecuencias pueden ser triviales, pero a menudo son serias y pueden ser catastróficas. Se puede tomar medidas para corregirlos, pero en muchas instancias la falla es irrevocable. El único beneficio reside en la prevención del error, de los errores similares en el futuro. Pero el aprendizaje de los errores es un proceso lento, penoso y con un alto costo, sobre todo para el paciente. Así que espero que les haya gustado, espero que genere esto algún tipo de debate, espero que puedan volcar preguntas en nuestro chat, que está abierto ahora para que podamos contestar con Paola preguntas que tengan con respecto a esto. Dejo acá mi Instagram, pueden mandarme mensajes privados o pedirme bibliografías, y suelo también publicar charlas de capacitación gratuitas para que todos puedan tener acceso, porque tenemos que entender